Claro que sí. Bueno, estamos con el reconocido analista Hugo Hacha para hablar de esta visita de Miguel Díaz-Canel a México que hace saltar todas las alarmas. ¿Se está convirtiendo México en una nueva Venezuela? Bueno, apreciado Mario, yo creo que los síntomas están allí, son muy preocupantes. La visita de Díaz-Canel es uno de los elementos, la profundización de un proceso de concentración de poder, de centralización, de desinstitucionalización que está acompañando a la llamada transformación que impulsa el señor Andrés Manuel López Obrador, son parte de este fenómeno. ¿Y cómo valoras esta vinculación del México, Andrés Manuel López Obrador, con Cuba? O sea, mientras vemos que Andrés Manuel López Obrador se aleja de causas como la defensa de la democracia a nivel internacional, se acerca cada vez más a gobiernos tiránicos como el de Cuba. Es amigo de Díaz-Canel, amigo personal, pero además vimos el movimiento coordinado entre estos gobiernos de izquierda, estoy pensando en Petro, por ejemplo, y el mismo AMLO, para defender a Castillo en Perú, un presidente corrupto. Es decir, ¿cómo valoras este acercamiento con esta izquierda radical? Bueno, es terriblemente problemático. México es un país esencial para el hemisferio, esencial para el equilibrio democrático, esencial para la defensa de los valores democráticos. Eh, Tres aspectos para mencionar muy rápidamente. El primero, el más importante, el tema de la cuestión de las misiones médicas. Es inconcebible que hoy, que ya se ha comprobado después de que López Obrador intentara negarlo por todos los medios, de que hay una vinculación directa. Tú sabes, desde la fundación obtuvimos esos contratos con mucha antelación, después fueron objeto de un escándalo en el Congreso de México. Se han violado muchos aspectos de la ley mexicana en la manera como estos profesionales están contratados, se les violan los derechos humanos, se repiten las dinámicas de, por ejemplo, la situación de las brigadas médicas en el Brasil y otros lugares a donde han sido sujetos a lo que el Departamento de Estado define como tratamiento análogo a esclavitud y tráfico y trata de personas. Pero lo más importante en este aspecto, apreciado Mario, es que esto rompe un aspecto esencial del Tratado de Libre Comercio que vincula a México, Canadá y los Estados Unidos. O sea, López Obrador pone en riesgo más de 300 billones de dólares en comercio en este concepto trilateral para enviarle unos cuantos millones de dólares por afinidad ideológica a La Habana. Creo que ese es un primer aspecto grave. El segundo fue el envío de buques de la Marina de Guerra Mexicana, sobre todo el caso del Papaloapan, que cuando estuvo allí, oficiales de la Marina denunciaron que fueron forzados a través de una cadena de mando a acudir a procesos de formación antiimperialista. Esto recuerda en mucha medida lo que comenzó a suceder con las Fuerzas Armadas de Venezuela bajo el chavismo. Y finalmente está el tema de la presencia no confirmada aún, de manera oficial, por cierto, pero ampliamente reportada, nuevamente de elementos ajenos a la labor médica insertos en el contingente que se ha introducido en México. El tema de la cuestión de estos elementos que realizan operaciones de formación de cuadros políticos, de adoctrinamiento, pero lo más preocupante, labores de guerra híbrida, de recolección de inteligencia y de proyección de lo que se denomina acción cinética, creo que le preocupa y mucho, no solo a los Estados Unidos, sino a las democracias de la región. Y justamente te quería preguntar sobre esto. Estados Unidos, ¿cómo está viendo lo que está sucediendo con México? La impresión que tengo es que mientras México les controle la frontera, pues los americanos como que miran a otro lado. El problema de la cuestión de la migración, y esto es algo que lo hemos sostenido, está plasmado en el libro que publicamos desde la Fundación, la migración se ha convertido en un arma. Y se ha convertido en un arma no porque no existan los procesos y los fenómenos de migración de las masas oprimidas, perseguidas, que buscan libertad o que buscan un mejor futuro, sino porque desgraciadamente los regímenes autoritarios, como lo demostró la crisis, por ejemplo, de refugiados sirios que fueron empujados a la frontera polaco-lituana por los servicios de inteligencia rusos y bielorrusos antes de la guerra que hoy ocupa la atención global, fueron una muestra de esto.
Y está claro que la organización de las caravanas y hoy día esta especie de regulación arbitraria que lleva a cabo México hace vulnerable a los Estados Unidos. Y no solamente la hace vulnerable desde la perspectiva, vuelvo a repetir, del volumen de migrantes que se movilizan, la hace vulnerable porque el tráfico y trata de personas solamente pierde en su aspecto de lucro con el narcotráfico. Es una forma muy eficiente para que organizaciones criminales y actores hostiles a los Estados Unidos generen recursos y al mismo tiempo potencialmente puedan insertar elementos en la masa que se moviliza muchas veces, como sucede en el caso de Cuba, a caballo de la represión. Muchísimas gracias, Hugo, por tu análisis. Un fuerte abrazo. Igualmente.